En la cumbre del monte, donde los excelsos pinos se elevan sobre el entorno y la quietud lo cubre todo como un delicado velo, un anciano instructor permanecía sentado sobre una inmensa piedra, observando con detenimiento la lejanía ilimitada. Sus discípulos se habían retirado hacía ya un tiempo, concediéndole esos preciados instantes de recogimiento que tanto apreciaba. Allí, inmerso en el ambiente natural, meditaba sobre lo verdaderamente trascendente en la existencia y aquello que se disipa como las hojas caducas con los primeros soplos de la estación. Inesperadamente, un individuo de avanzada edad se aproximó con un andar firme aunque sereno. Su semblante denotaba un largo recorrido de indagaciones, incertidumbres y tal vez extravíos. Sin mediar presentación alguna, formuló una interrogante sencilla, pero tan honda y trascendental como la propia existencia. Instructor, ¿junto a quién debería transcurrir la etapa final de mi vida? Esa interrogante, tan genuina y penetrante, provocó que el maestro interrumpiera su ensimismamiento. La contestación no era evidente y, para hallarla, no solo debía reflexionar, sino también dilucidar la esencia de la existencia, los vínculos interpersonales y el sentido de la senectud. El maestro continuaba observando la línea del horizonte cuando la audición de una pisada interrumpió sus cavilaciones. Inicialmente, casi imperceptibles, como si quien se aproximaba no deseara perturbar la frágil armonía del silencio, las pisadas se tornaron más nítidas hasta que cesaron justo enfrente de él. Era el mismo hombre de edad avanzada, ataviado con sencillez pero con decoro. Su cara, marcada por el tiempo, manifestaba las décadas transcurridas. Se doblegó con deferencia y, después de una breve pausa, articuló: «Instructor, necesito formularle una cuestión». El maestro consintió con un movimiento de cabeza, invitándolo a tomar asiento en la roca contigua. El hombre se dejó caer con pesadez y permaneció en silencio por un momento, como concentrando sus ideas. Finalmente, pronunció: «Es usted un hombre de gran sabiduría. He acudido a usted en procura de una solución. Mi tiempo se agota, y con frecuencia reflexiono sobre quién debería acompañarme durante la etapa final de mi existencia». Estas palabras, simultáneamente elementales y profundas, resonaron como una declaración. El maestro observó al hombre con detenimiento, analizando su semblante, que no solo evidenciaba aflicción, sino también anhelo. «Es una cuestión de gran trascendencia», articuló el maestro. «Empero, antes de ofrecerle una respuesta, dígame, ¿qué lo ha impulsado a meditar sobre ello?». El hombre inspiró hondamente y dirigió la mirada hacia el suelo. «He transitado una existencia extensa, circundado por numerosas personas, amistades, familiares, compañeros. Reíamos, polemizábamos, laborábamos en conjunto. Sin embargo, ahora, en la ancianidad, percibo que muchos de ellos se han marchado, se han desvanecido o se han distanciado. Y comienzo a interrogarme sobre quién es verdaderamente crucial conservar cerca cuando los días se tornan más apacibles y la vida más sosegada». El maestro escuchó con atención, sin interrumpir, mientras el hombre proseguía. «Antiguamente, consideraba crucial rodearme de aquellos que hacen la existencia estimulante y dinámica, sin embargo, ahora lo cuestiono. Anhelo quietud, entendimiento, incluso quizás silencio. Pero, ¿con quién compartir tales dones?». El hombre elevó la mirada hacia el maestro, aguardando una respuesta, como si sopesara cada vocablo. «Permítame formularle una interrogante en correspondencia», articuló finalmente el maestro. «Cuando gozaba de menor edad, ¿qué factores determinaban su selección de compañía?». El hombre contrajo el ceño, sumido en la reflexión. En su semblante se manifestaron simultáneamente recuerdos y pesares. «En mi juventud», comenzó con una sonrisa nostálgica, «buscaba a aquellos que pudieran asistirme en mi progreso, inspirarme, impulsarme.
No obstante, quizás no consideré la posibilidad de que tales individuos pudieran alejarse cuando la vida se tornara más pausada. El maestro asintió con la cabeza, evidenciando que esa era precisamente la respuesta que aguardaba escuchar. Entonces, reflexionemos conjuntamente, manifestó. ¿Qué resulta verdaderamente esencial en la compañía cuando sobreviene la ancianidad? De este modo, dio inicio su diálogo, profundo e introspectivo, en pos de una respuesta a una interrogante que pocos osan formularse, que es auténticamente trascendente. El hombre repitió la pregunta del maestro, como si degustara las palabras en su mente. Creía poseer la respuesta. Empero, con cada año que transcurre, mis conclusiones se modifican. El maestro lo observó con calidez. Mencionó quietud y entendimiento. No obstante, ¿por qué considera que ello no es suficiente? El hombre expiró profundamente, dirigiendo nuevamente la mirada hacia abajo. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video, y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. Observando sus manos curtidas, el hombre suspiró con sosiego. En ocasiones, esa serenidad se transmuta en aislamiento. Y hallar entendimiento puede resultar arduo, especialmente entre aquellos que viven con premura o son demasiado jóvenes para comprender mis inquietudes. El maestro caviló por un instante, contemplando los pinos que lo circundaban. Habla de soledad, pero ¿acaso el silencio implica necesariamente incomunicación? ¿Acaso el entendimiento siempre requiere palabras? El hombre reflexionó sobre tales palabras, su mirada se extravió en el horizonte lejano. Tal vez posea razón. Quizás no busco individuos que conversen, sino aquellos que sencillamente permanezcan cerca. El maestro asintió con placidez. Precisamente. La ancianidad es un periodo en el cual las palabras pierden relevancia, y la presencia, en cambio, se transforma en algo inestimable. El hombre esbozó una leve sonrisa. ¿Y cómo seleccionar a aquellos que simplemente sepan estar presentes, sin acarrear consigo agitación ni emociones superfluas? Como puedes ver, me he limitado a transformar el texto original utilizando sinónimos más formales y precisos, sin añadir ningún comentario o análisis adicional. Si necesitas que parafrasee otro fragmento, no dudes en proporcionármelo. El maestro respondió con serenidad. Si haya quietud en su interior, atraerá el silencio. Muchos buscan conversaciones bulliciosas, emociones intensas y actividad constante. Es cierto, reconoció el hombre. Pero su cometido es encontrar a aquellos que estén dispuestos a compartir su cadencia vital, no a imponer la propia. El hombre sintió, como si asimilara una nueva comprensión. Me percato de que, cuanto más avanzo en edad, más aprecio la sencillez. No una comunicación grandilocuente, sino la sinceridad intrínseca. El maestro sonrió al observar la transformación en el semblante de su interlocutor. Entonces, la sinceridad será su discernimiento. Busque a aquellos que sean íntegros con usted y consigo mismos. Así que quietud, entendimiento e integridad. Así es, respondió el maestro. Estas cualidades se encaminan a la auténtica armonía, incluso en la senectud. Las palabras del maestro parecieron colmar el ámbito circundante. El hombre guardó silencio, absorto en sus propias cavilaciones. En ese instante, algo en su mirada se transformó, se tornó más profunda y sosegada. Finalmente, miró al maestro y pronunció: comprendo. Necesito procurar la quietud interna. Ambos permanecieron en silencio, permitiendo que la taciturnidad se expresara por ellos. En esa serenidad, el hombre comenzó a discernir que la senectud no es un periodo para buscar respuestas externamente, sino una oportunidad para hallar armonía en el propio ser. Tras una prolongada pausa,
El hombre elevó la mirada, ahora con serenidad y reflexión en sus ojos. Sus manos, que previamente apretaban con nerviosismo el borde de su capa, se relajaron, como si sus pensamientos hubieran aportado un sosiego interior. Posee razón, instructor, articuló pausadamente. Siempre concebí que la vida en la senectud estaría repleta de personas, bullicio y acontecimientos. Sin embargo, ahora comprendo que lo más trascendente no es la cantidad, sino la calidad de lo que me circunda. El instructor esbozó una tenue sonrisa, aunque permaneció en silencio, dando lugar a que el hombre prosiguiera con sus cavilaciones. He observado que las charlas superficiales me consumen. Actualmente, hallo mayor regocijo en permanecer en recogimiento o en oír expresiones auténticas, desprovistas de artificio ni anhelos. Dirigió la mirada al instructor, como solicitando ratificación a sus pensamientos. Es un devenir natural, replicó el instructor finalmente. La juventud anhela compañía bulliciosa para sentirse integrada al orbe, en tanto que la senectud busca el recogimiento para comprenderlo. El hombre asintió, percatándose de que sus propios sentimientos formaban parte de una verdad profunda. He advertido que, cuando consigo hallar un instante de sosiego, comienzo a discernir las cosas con mayor nitidez, cual si el estruendo de la vida hubiese antes sofocado mis propias reflexiones. El instructor lo contempló con beneplácito. Es en la taciturnidad donde emerge la sabiduría, manifestó. Mas el silencio no es únicamente carencia de sonoridad, es la aptitud de auscultarte a ti mismo y a aquellos que verdaderamente trascienden. El hombre sonrió. ¿Sabes? Antiguamente temía a la soledad, se antojaba como algo sombrío y amenazante. Ahora comprendo que la soledad puede ser radiante si existe paz interna. El maestro se inclinó hacia adelante, como para recalcar la trascendencia de sus próximas palabras. La senectud es un periodo en el cual necesitas seleccionar con quién compartir esta serenidad, y no necesariamente han de ser antiguos compañeros. Pueden ser aquellos que te comprenden aquí y ahora. El hombre reflexionó, y su mirada se dirigió hacia los pinos que se mecían suavemente. El maestro sonrió con amplitud. Alcanzas discernimientos significativos, cuanto más permites a los demás contemplar tu quietud interna, mayor facilidad encuentran para integrarse a tu universo. El hombre observó al instructor, percibió la serenidad en su semblante y sintió como una calidez se extendía en su interior. Gracias, instructor. Me auxilió a vislumbrar lo que siempre estuvo ante mis ojos. El instructor inclinó levemente la cabeza en señal de gratitud y replicó. Recuerda, la serenidad y la taciturnidad no son meramente estados del espíritu, son instrumentos que te asistirán para hallar a aquellos que verdaderamente importan en este instante. El hombre comprendió finalmente que la senectud no es meramente una cuestión cronológica, sino un periodo para alcanzar claridad interna. Con este entendimiento, se sintió preparado para acoger lo que le depararía el porvenir. La conversación, entonces, adquirió un rumbo más profundo, donde el instructor comenzó a dilucidar por qué la taciturnidad y el entendimiento se convierten en los compañeros más valiosos en la ancianidad. El instructor observó al hombre con una tenue sonrisa y articuló pausadamente. El silencio es un gran preceptor que nos revela a nosotros mismos. Nos asiste para discernir que la verdadera sabiduría no reside en las palabras, sino en la paz del espíritu. El hombre asintió, permitiendo que tales palabras resonaran en su interior. Pero, ¿por qué en ocasiones la taciturnidad se antoja tan aterradora?, inquirió. El instructor, absorto en sus pensamientos, deslizó su mano sobre el musgo que revestía una roca. Porque las personas están habituadas a colmar el vacío para eludir confrontarse consigo mismas. Sin embargo, en la ancianidad, ese encuentro se torna ineludible. Si aprendes a aceptarte, el silencio se convertirá en tu aliado.
El hombre contrajo levemente el ceño mientras cavilaba sobre lo expresado. ¿Y el entendimiento? ¿Acaso también se relaciona con esto? El instructor asintió. El entendimiento no consiste en intentar modificar a otra persona, sino en contemplarla tal como es y aceptarla. El silencio te auxilia a escuchar y el entendimiento te instruye a oír. Conjuntamente, crean el fundamento para vínculos profundos. El hombre observó los pinos que se balanceaban al viento y sonrió. ¿Sabes? Antaño pensaba que las relaciones se edificaban en torno a intereses comunes, en conversaciones constantes y actividades compartidas. Ahora comprendo que lo más trascendental es la sensación de sosiego al estar junto a alguien. El instructor asintió. Si un individuo no acarrea desorden ni inquietud a tu existencia, sino que, por el contrario, acrecienta tu sosiego, entonces ese individuo verdaderamente trasciende. El hombre inspiró hondamente, como si una gran carga se hubiera aligerado de sus hombros. Entonces, necesito buscar no a aquellos que procuran colmar el silencio, sino a quienes están dispuestos a compartirlo. Precisamente, ratificó el instructor. La ancianidad es un periodo para seleccionar a las personas que profundizan dicho silencio. El hombre caviló, dirigiendo la mirada hacia sus manos curtidas. Pero, ¿cómo hallar a tales individuos? Supongo que no abundan. El instructor sonrió con afecto. No es preciso buscarlos lejos. En ocasiones ya se encuentran próximos, pero no los has advertido debido al estruendo que te envuelve. El hombre elevó los ojos, ahora colmados de resolución. Debo buscar a quienes aportan sosiego, no desasosiego. El instructor asintió, y su voz se tornó más suave. Precisamente. La ancianidad es comparable a un jardín, usted elige qué especies vegetales preservar para que produzcan frutos de sosiego y regocijo. En ese momento, el hombre sentía que estaba preparado para cultivar su propio Edén interior. Dispuesto a modificar su actitud hacia su entorno, el hombre escuchó al instructor, quien añadió: conversemos sobre quién debería habitar en su jardín para que constituya un lugar de paz y no de desorden. Así dio comienzo su plática acerca de cómo establecer un ambiente óptimo que sustente la estabilidad anímica en la ancianidad. El instructor alzó la mano indicando un pino corpulento que se erguía con gallardía sobre el resto de los árboles. ¿Observa este árbol? Es el más longevo de aquí, pero se conserva robusto debido a que sus raíces penetran profundamente en el suelo y sus ramas se sostienen entre sí. De igual manera debe ser su entorno. El hombre caviló, contemplando el árbol. Entonces, ¿debo buscar a aquellos que sean mis cimientos y sostenes? Precisamente, asintió el instructor. Su ambiente debe sustentarlo como las raíces nutren al árbol. Estas personas no deben conducirlo hacia el abatimiento ni originar desorden. El hombre contrajo levemente el entrecejo. Pero, ¿cómo seleccionar a tales individuos si no deseo desdeñar a quienes me han acompañado previamente? El instructor lo observó con afecto. No es preciso apartar a las personas. Simplemente examine quién aporta sosiego a su existencia y quién produce desasosiego, y vincúlese con los primeros. El hombre asintió, su mirada se tornó más perspicaz y enfocada. ¿Y si tales individuos son escasos? La magnitud no es relevante, respondió el instructor con tranquilidad. Lo primordial es que cada uno de ellos sea íntegro y esté dispuesto a compartir la taciturnidad con usted. El hombre caviló, sus pensamientos retornaron a sus antiguos compañeros. Entonces, ¿incluso un único individuo puede ser mi sustento? Sí, sonrió el instructor. Lo fundamental es que esa persona esté a su lado, no solo por sí misma, sino por el bien de ambos. El hombre suspiró con alivio, como si hubiese asimilado algo trascendental. ¿Y quiénes podrían constituir tales individuos?
Quizás compañeros que compartieron con usted las mejores vivencias de su existencia. Tal vez sus descendientes o nietos que anhelan aprender de su experiencia. O incluso nuevas personas que encuentren gozo en su sabiduría. El hombre caviló. Nunca imaginé que la ancianidad podría representar un periodo para forjar nuevas amistades. El instructor ensanchó su sonrisa. La senectud no es la conclusión del trayecto, sino su prosecución. El hombre bajó la vista, y un atisbo de melancolía se manifestó en sus ojos. ¿Y si he perdido el vínculo con aquellos que eran significativos para mí? Procure restablecerlo, dijo el instructor con delicadeza. Las personas con frecuencia temen dar el primer paso, pero la ancianidad es el momento para abandonar los resentimientos y abrir nuevas oportunidades. El hombre ponderó estas palabras como si las estuviera aplicando a su propia existencia. Entonces, los individuos importantes no son aquellos que se hallan siempre presentes, sino aquellos que están cuando verdaderamente se les requiere. Precisamente, asintió el instructor. Ellos comprenden que la ancianidad es un periodo de paz, no de turbulencia. El hombre esbozó una tenue sonrisa, sintiendo por primera vez una claridad interna. Entonces, creo que ya sé por dónde comenzar. El instructor lo observó con beneplácito. Concibamos la senectud como una etapa significativa de la vida, colmada de sabiduría y hermosura. Esas palabras constituyeron un nexo hacia una comprensión más honda. La ancianidad no es una imposición, sino una etapa del gran periplo que debe aceptarse con agradecimiento. El hombre permaneció en silencio durante un extenso lapso, asimilando las palabras del instructor. Su mirada, antes plena de desasosiego, ahora se manifestaba serena, enfocada y llena de fortaleza interna. «Posee razón, instructor», articuló finalmente. He temido excesivamente a la senectud, concibiéndola únicamente como menoscabo y soledad. Pero ahora comienzo a comprender que no es la conclusión del trayecto, sino su comienzo bajo otra configuración. El instructor asintió, observando las transformaciones en su interlocutor. La ancianidad es un periodo en que, como un río, uno se torna más sereno pero más profundo. Ya no lo impelen los torrentes de la juventud, pero en su hondura reside una fuerza que antes no se advertía. El hombre sonrió. Nunca me concebí como un río, pero es una comparación precisa. Siento que todo en mi existencia está fluyendo hacia su cometido, como una corriente. El instructor respondió con una plácida sonrisa: la ancianidad no es razón para detenerse. Es el instante de contemplar el sendero recorrido, aceptarlo y, tal vez, compartir tu sabiduría con aquellos que apenas inician su propia travesía. El hombre caviló, y su rostro se iluminó. Entonces, ¿puedo ser útil, en verdad? ¿Puedo compartir lo que he experimentado para que los jóvenes no incurran en mis equivocaciones? Precisamente, confirmó el instructor. Te conviertes en un mentor. La senectud no es una despedida, es la función de un guía que orienta a los demás. El hombre contempló el horizonte, como si súbitamente pudiera percibir algo que antes permanecía oculto a su mirada. Pensaba que con el transcurso de los años se pierde la trascendencia, pero ahora comprendo que estaba errado. La ancianidad brinda la oportunidad de hallar un nuevo cometido. El instructor respondió con serenidad: el propósito de la senectud no es perseguir lo externo, sino acoger la paz interna. Es una oportunidad para convertirse en un arquetipo de armonía para los demás. El hombre esbozó nuevamente una sonrisa, cálida y auténtica. Así que, la vejez no es un peso, sino el momento de cosechar lo que he plantado a lo largo de mi vida. Y no olvides, añadió el maestro, que esas cosechas deben compartirse con aquellos que estén dispuestos a recibirlas. El hombre tomó una profunda bocanada del aire puro de la montaña. Puedo sentir cómo mi temor se desvanece. Estoy preparado para abrazar esta etapa de mi existencia.
El maestro inclinó suavemente la cabeza, mostrando que valoraba las palabras de su interlocutor. Entonces comprendes que la vejez no es el final, sino una etapa más en un largo viaje. El hombre se levantó, enderezando su espalda, y en sus gestos ya no quedaba rastro de fatiga ni vacilación. Gracias, maestro. Sus palabras son como una clave que ha desbloqueado una puerta que antes no podía cruzar. Ahora estoy preparado para avanzar. El maestro contempló cómo su interlocutor bajaba por el camino, dejando en su estela no preocupación, sino serenidad. Pensaron juntos en la profunda verdad que aquella charla había revelado: la vejez no marca un final, sino el comienzo de una nueva etapa. Es la ocasión de abrazar quienes somos, de ofrecer al mundo la experiencia adquirida a lo largo de los años sin buscar retribución alguna, pues en ello radica el auténtico tesoro de la existencia. Amigos, si esta historia les llevó a reflexionar sobre su propio recorrido, sobre lo que realmente tiene valor en la vida y las personas que los rodean, no olviden respaldar nuestro canal. Suscríbanse para seguir disfrutando de nuevas historias y reflexiones sobre la sabiduría de la existencia. Compartan sus experiencias en los comentarios. ¿Con quién les gustaría compartir su conocimiento? ¿De qué manera encuentran paz y armonía? Nos encantaría leer sus pensamientos e inspirarnos con sus vivencias. Que cada día sea un avance hacia la serenidad interior. Gracias por estar aquí. Nos vemos pronto. Les damos la bienvenida al mundo de la tercera edad, queridos espectadores. Hoy, queremos compartir con ustedes una historia profunda sobre el arte de vivir con plenitud, a pesar de las dificultades que trae consigo la pérdida y la soledad en la vejez. Esta es la vida del señor Carl Smith, un hombre de 62 años que ha enfrentado muchos retos, desde su retiro anticipado y la muerte de su esposa, hasta su lucha por lidiar con la soledad cuando sus hijos no siempre están cerca de él. En particular, la narración refleja el profundo cariño entre él y la señora María, una pareja en la última etapa de su vida, que aportó ternura y propósito a sus años de madurez. No obstante, el destino, con su dureza, interrumpió su relación, dejando tras de sí una sensación de pena. A través de esta historia, no solo somos testigos de los retos que la vejez impone, sino también aprendemos a amar, a valorar cada instante y a aferrarnos a lo que realmente importa en la vida. Les invitamos a unirse a nosotros en esta reflexión. Mi nombre es Carl Smith, tengo 62 años y trabajé en una empresa estatal durante casi la mitad de mi vida antes de mi retiro. Con el tiempo, la compañía experimentó reformas y me vi obligado a dejar mi puesto antes de lo previsto. Afortunadamente, había vivido de forma modesta, lo que me permitió ahorrar algo de dinero. La vida no era tan difícil. Mi hogar solía ser muy alegre. Mi hijo, Max, y mi hija, Jen, ya se habían casado y llevaban una vida estable. Sin embargo, con el paso del tiempo, la casa se fue vaciando. Hace algunos años, mi esposa falleció debido a una enfermedad. Mis hijos comenzaron a centrarse en sus propias familias y, poco a poco, sus visitas se hicieron menos frecuentes. Esa tarde, me encontraba solo en el sofá, observando la casa vacía, con una sensación amarga de vacío. De pronto, el teléfono sonó, era Max llamando. Su voz sonaba algo apurada. «Papá, ¿te encuentras solo en casa esta noche? Tengo un trabajo urgente y probablemente no podré verte». Aunque me sentí algo desilusionado, comprendí que su trabajo era demandante y, al tener su propia familia, tenía más responsabilidades. No quería hacerlo sentir incómodo, así que contesté de manera tranquila. «No te preocupes por mí, enfócate en lo que tienes que hacer. Estoy bien solo». Tras colgar, dejé escapar un suspiro. Era como si el mundo hubiera seguido adelante sin mí. Antes, siempre estaba ocupado con el trabajo y atendiendo a la familia, pero ahora, jubilado,
sin mi esposa a mi lado y con mis hijos en diferentes lugares, el vacío se hacía más grande cada día. Al día siguiente, el señor Johnson, mi vecino, pasó por aquí. Tenía la misma edad que yo y, por lo general, nuestras charlas eran agradables. El señor Johnson me preguntó, ¿te encuentras solo en casa, señor Sam? Asentí en silencio. Él se sentó y exhaló con pesar, me ocurre lo mismo. Mi esposa e hijos están ocupados con sus propios asuntos. Yo también me siento vacío por dentro. Al escuchar sus palabras, una sensación de opresión en el pecho me envolvió. Una tristeza profunda y sin salida invadió mi mente, la soledad parecía algo insoslayable a esta edad. Es necesario que pensemos en el futuro, prosiguió el señor Johnson. ¿Qué sentido tendría la vida si algún día fueras la única persona que quedara, sin nadie a tu lado? Sus palabras me atravesaron el pecho como un aguijón. No pude evitar visualizar cómo sería estar un día completamente sola en esta casa tan amplia, sin nadie con quien conversar ni a quien le importara mi bienestar. Esa frase seguía rondando mi mente, repicando en mis pensamientos como una advertencia aterradora. ¿Qué haría si llegara a estar sola? Pocos días después, Jen, mi hija, vino acompañada de mi nieta a vernos. Decidí preparar algunos de los platillos que a ella tanto le gustaban cuando era pequeña. Aproveché la ocasión para conversar un poco más, pero en cuanto Jen entró a la casa, rápidamente dijo, «Papá, hoy traje a la niña para que te haga compañía un rato, pero después debo regresar a recoger a mi esposo». El tono apurado en su voz y la expresión preocupada de la niña me llenaron de una sensación de melancolía. Solo sonreí de manera forzada y le respondí, «Haz lo que necesites, papá está bien». La pequeña comió rápidamente unos bocados, luego levantó a la niña y se marchó, dejándome algunas instrucciones antes de irse. Observé cómo su figura se alejaba, y sentí un vacío en mi corazón, mis ojos se llenaron de lágrimas sin poder evitarlo. Esa noche, mientras descansaba en la cama, me vinieron a la mente los eventos del día. No lograba conciliar el sueño, y la inquietante pregunta de qué haría si me quedara sola se repetía una y otra vez en mi cabeza. Me convencí de que no podía seguir viviendo de esa forma, que era necesario prepararme para lo que está por venir. Algunos días después, programé una reunión con el señor Johnson para dar un paseo por el parque del vecindario. Nos sentamos en un banco y observamos a las personas que pasaban. Le comenté, tenía razón. He estado reflexionando mucho sobre esto últimamente. A mi edad, si llegara a quedarme sola, ¿cómo deberíamos vivir? El señor Johnson asintió y respondió, también he estado pensando en ello. Hay cosas que necesitamos planificar con antelación, no podemos esperar hasta que ya sea demasiado tarde. Lo primero que debemos considerar es la situación financiera. Necesitamos asegurarnos de contar con el dinero necesario para cubrir nuestras necesidades básicas y evitar dificultades. Estoy totalmente de acuerdo, ya que la estabilidad económica es fundamental. Sin recursos, la vida en la vejez será aún más complicada. Reflexionando sobre esto, comencé a revisar mis ahorros. Aunque por ahora no tengo grandes gastos, es importante pensar en los futuros, como los medicamentos o cualquier imprevisto que pueda surgir. Todo esto requiere una planificación detallada. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. El señor Johnson continuó, si nuestras esposas ya no están con nosotros y nuestros hijos tienen sus propios caminos, no podemos seguir dependiendo de ellos. Por eso, es crucial aprender a ser autosuficientes y a cuidar de nosotros mismos. Es esencial hacer ejercicio con regularidad y mantenerse activo. No debemos limitarnos a quedarnos en casa.
Sus palabras me hicieron reflexionar sobre cómo antes solo me preocupaba por mis hijos y descuidaba la calidad de mi propia vida. A diario, además de ver televisión, me limitaba a quedarme en casa sin involucrarme en ninguna actividad social. Llevar ese tipo de vida terminaría afectando mi salud tarde o temprano. Por eso, tomé la decisión de modificar mis hábitos. Empecé a salir cada mañana al parque para hacer ejercicio, y por las tardes acudía al centro comunitario para jugar al ajedrez y charlar con otras personas mayores. Con el tiempo, fui conociendo gente nueva y mi vida empezó a llenarse de experiencias enriquecedoras. A pesar de ello, la sensación de soledad persistía. Cada noche, al acostarme y fijar la vista en el techo, no podía dejar de reflexionar sobre los días que vendrían. Me cuestionaba, si alguna vez terminara solo, ¿habría alguien a mi lado? ¿Quién se encargaría de cuidarme si enfermara? Estas inquietudes daban vueltas en mi mente, robándome el sueño. Quizás debería considerar encontrar un compañero de vida. Esa idea apareció de repente, aunque seguía sintiéndome inseguro al respecto. Mi esposa había fallecido hace poco, y el temor de que esto pudiera ser una falta de respeto a su memoria me detenía. Sin embargo, con el paso del tiempo, la soledad se hizo más pesada, y comprendí que no podría soportarla mucho más. Al final, encontré el coraje para compartir mis pensamientos con el señor Johnson. Él asintió en silencio. «Sé lo que sientes», comentó. «Cuando mi esposa falleció, yo también pasé por lo mismo. Nosotros, los de edad avanzada, no buscamos a alguien de quien depender, sino a alguien con quien conversar, compartir y apoyarnos mutuamente cuando lo necesitamos. Me siento más en paz. Es verdad que una pareja no se busca para que alguien te cuide, sino para evitar la soledad». Reflexioné profundamente sobre esto y, con el tiempo, dejé de resistirme a la idea. En un encuentro comunitario en mi vecindario, conocí a la señora María, una mujer mayor con una actitud muy abierta. Ella también vive sola, ya que sus hijos trabajan lejos. Tuvimos una conversación agradable, y poco a poco comenzamos a comunicarnos con mayor frecuencia. La señora María es una persona positiva, disfruta viajar y ha traído mucha alegría a mi vida. A medida que pasaba el tiempo, nuestra relación se volvió más estrecha. Íbamos al mercado juntas, preparábamos comidas en compañía, caminábamos por el parque y disfrutábamos de la televisión. Aunque no hablábamos mucho, su presencia me ayudaba a disipar la sensación de soledad. Cuando la señora María se mudó a mi hogar, la casa adquirió un ambiente mucho más cálido. Las comidas ya no consistían solo en mí y la televisión, sino en nuestras charlas y risas. Aunque no formalizamos el matrimonio, nuestra vida juntas era similar a la de una pareja casada, siempre preocupándonos y cuidándonos mutuamente. En una ocasión, tuve una fiebre muy alta, y la señora María, preocupada, salió corriendo a buscar medicamentos, me limpió cuidadosamente y luego contactó a mi hijo, Max, para que me llevara al hospital. Cuando Max llegó y vio a la señora María ocupada atendiéndome, se mostró algo sorprendido y me preguntó de inmediato, «Papá, ¿por qué no nos avisaste antes? Si pasa algo, solo tienes que llamarnos». Con una sonrisa tranquila, le respondí, no quería incomodar a los hijos. Cada uno está ocupado con su trabajo, y además, la señora María me cuida de maravilla. Max asintió con los ojos llenos de gratitud. Me acompañó al hospital, donde el médico aseguró que no era nada serio y que solo necesitaba unos días de reposo. Max insistió en que fuera a su casa para que pudiera atenderme, pero preferí quedarme en mi hogar, donde me sentía más a gusto, especialmente porque la señora María ya estaba cuidando de mí. Así, los niños podían estar tranquilos. Max no dijo nada más, solo pidió que la señora María confirmara que todo estuviera en orden antes de marcharse. Al llegar a casa, me recosté en la cama mientras observaba a la señora María ocupada atendiendo todo,
lo que me llenó de una cálida sensación en el corazón. Es realmente reconfortante tener a alguien a tu lado en la vejez. Al reflexionar sobre esto, sentí como una carga se aligeraba. Nuestra relación fue fortaleciéndose con el tiempo. Aunque no tenía la intensidad de los amores juveniles, esa presencia constante y sencilla me brindaba serenidad. Nos ocupábamos de la salud del otro, nos cuidábamos mutuamente, y la vida transcurría de manera apacible y llena de calor. Sin embargo, con los años, comenzaron a surgir dificultades. Un día, el hijo de la señora María me llamó para informarme que estaba por casarse y deseaba que ella volviera a vivir con su familia. Al recibir esta noticia, experimenté una sensación de angustia. Aunque intenté mantener la serenidad y le respondí a la señora María, tu hijo se va a casar, es algo positivo, quizás sería mejor que regresaras a vivir con ellos. La señora María parecía desconcertada y me contestó suavemente, pero ya me he acostumbrado a estar aquí, no sé si regresar tendrá algún propósito. Me miró, esperando que le ofreciera palabras de consuelo. Mi corazón estaba lleno de incertidumbre, pero finalmente suspiré y le dije, tu hijo te necesita. Esa es la labor de una madre. Estoy bien por mí misma, puedes irte sin preocupaciones, dije, pero por dentro sentía como si me hubieran puesto una carga pesada sobre los hombros. Después de varios días de meditar, la señora María tomó la decisión de irse a vivir con su hijo. La acompañé hasta la estación de autobuses y la vi subir al vehículo, mientras mi corazón se llenaba de emociones encontradas. Cuando el autobús comenzó a moverse, me quedé inmóvil, con la mente en blanco, y al regresar a mi hogar, me encontré nuevamente con el vacío de la casa, donde la calidez familiar ya no estaba. Se ha ido, y lo único que permanece es una sensación de soledad que es difícil de describir. Tal vez ese sea el destino de los mayores, llegar a un punto en el que deben aprender a convivir con la soledad. Murmuré, mis ojos húmedos sin saber cuánto tiempo llevaba así. Tras la partida de la señora María, mi vida retomó su curso habitual, una vez más en soledad. Me sonreí con tristeza al mirarme en el espejo. Cada mañana sigo con mis rutinas de ejercicio, mantengo conversaciones con viejos amigos, pero el vacío en mi corazón persiste, sin poder desvanecerse. Max y Jen, mis hijos. A veces me contactan para saber cómo me encuentro, pero ellos tienen sus propios hogares y obligaciones, por lo que no pueden estar siempre conmigo. Yo tampoco deseo que se preocupen, así que siempre les digo que estoy bien, aunque en realidad, la soledad dentro de mí crece cada vez más. Un día, mientras estaba en la sala común, escuché a algunas personas hablar sobre los hogares de ancianos, y una idea comenzó a formarse en mi mente, tal vez sería bueno comenzar a pensar en mi futuro. Al día siguiente, llamé a Max para contarle sobre esta reflexión. Max permaneció en silencio por un instante y luego preguntó, «Papá, ¿de verdad quieres ir a un hogar de ancianos? ¿No crees que es un sitio frío?» Sonreí con melancolía y le contesté, «Max, no se trata de si es frío o no. Lo que necesito es un lugar donde pueda estar tranquilo a largo plazo. Ustedes tienen sus propios compromisos y no siempre pueden estar a mi lado. En el hogar de ancianos, al menos hay personas que se encargan de mí, compañeros de mi edad con quienes puedo conversar, y eso es mejor que quedarme solo en casa». Max parecía inseguro. Mencionó que lo hablaría con Jen y me daría una respuesta más tarde. Tras unos días, Max y Jen llegaron a la casa. Ambos se acomodaron en el sofá, luciendo pensativos. Jen fue quien rompió el silencio. «Papá, entendemos que estar solo en casa no es fácil, ¿pero realmente crees que podrías adaptarte a un hogar de ancianos? Nos preocupa que allí te sientas aún más aislado». Miré a mis hijos y una sensación cálida invadió mi corazón, aunque me mantuve firme en mi postura. «No se preocupen por mí, ya he meditado sobre ello. Necesito un lugar donde pueda estar tranquilo y disfrutar de mis años.
El hogar de ancianos no tiene por qué ser negativo, además, no quiero que se angustien por mí. Mis palabras dejaron a Max y Jen sin saber qué decir. Era consciente de que no era una decisión fácil para ellos, pero tenía que tomarla no solo por mi bien, sino también para que pudieran enfocarse en sus propias vidas sin preocupaciones. Al escucharme, finalmente aceptaron. Max expresó: papá, si eso es lo que has decidido, respetaremos tu elección, pero prometemos visitarte a menudo para que no te sientas solo. Asentí, aliviado, como si una carga se hubiera soltado. Unos meses después, me mudé a una residencia de ancianos en las afueras de la ciudad. Este sitio cuenta con un ambiente excelente, un jardín, una sala común y muchos otros adultos mayores como yo. En mi primer día, mientras daba un paseo por el jardín, conocí al señor VNG, quien ha vivido aquí durante mucho tiempo. Fue muy amable, me saludó, me enseñó el lugar y me presentó a algunos de los nuevos residentes. Esa noche, ya en mi cama, observando el paisaje nocturno desde mi habitación, experimenté una sensación de calma. Aunque este lugar me era ajeno, al menos ya no tenía que enfrentarme sola a la sensación de vacío. Con el tiempo, conocí a varias personas y mi existencia empezó a cobrar un nuevo sentido. Tras 6 meses viviendo en el hogar de retiro, me fui acostumbrando a la rutina diaria. Cada día disfrutaba de buenas comidas, realizaba actividad física y compartía momentos con mis nuevos compañeros. A pesar de que jugar al ajedrez es una actividad simple, ahora me siento mucho más relajada y en paz que antes. Max y Jen no dejan de llamarme para asegurarse de que me encuentro bien, preocupados por mi adaptación y si necesito algo. Siempre les digo que todo está bien, que no me falta nada y que no se preocupen. Sin embargo, un día algo fuera de lo común sucedió. Después del almuerzo, como de costumbre, estaba en el jardín disfrutando del sol cuando recibí una llamada de Max. Su tono de voz denotaba prisa. Papá. La tía María sufrió un accidente de tráfico y ahora la están atendiendo en el hospital. Mi corazón se detuvo por un instante. Con voz temblorosa, pregunté, ¿qué? ¿Cómo se encuentra, Max? Con la voz quebrada, respondió, acabo de enterarme y vine rápidamente, papá. ¿Quieres que vayamos al hospital? Sentí como si todo a mi alrededor girara. La noticia sobre la tía María me atravesó como un puñal. Corté la llamada y pedí a los encargados de la residencia que me llevaran al hospital lo más pronto posible. Durante el trayecto, mi mente estaba desordenada. Recordaba el último momento en que la vi, cuando le sonreí y le pedí que se cuidara. Y ahora, todo era distinto. Al llegar al hospital, encontré a Max y Jen esperando fuera de la sala de emergencias, sus rostros reflejaban inquietud. Max se acercó y me asistió para que me sentara. Papá, los médicos están haciendo su trabajo, pero la situación es crítica, me comentó. Fijé la mirada en la luz roja que estaba encima de la puerta de la sala de operaciones y lo único que podía hacer era rezar en silencio. Confiaba en que la tía María pudiera salir de esta, ya que siempre había sido una mujer resiliente. Sin embargo, la inquietud me pesaba en el pecho y no lograba librarme de ella. El tiempo parecía alargarse, cada instante aumentando la tensión en mis nervios. Finalmente, la puerta se abrió y el médico apareció. Me acerqué rápidamente y le pregunté por su condición. Con una expresión agotada, el médico movió la cabeza negativamente. La paciente es mayor y sus heridas son muy severas. La familia debe estar preparada para lo peor. Esas palabras fueron como un golpe en el pecho. Max me ayudó a sentarme de nuevo, sintiendo cómo se desvanecía mi fuerza. La puerta se abrió una vez más, y una enfermera salió empujando la camilla con la tía María. Su rostro estaba descolorido, y su respiración era débil. Al verla en ese estado, las lágrimas no pude contenerlas. La tía María,
siempre llena de vida y optimismo, ahora yacía allí, sin aliento. No podía asimilarlo. Temblando, tomé su mano y le susurré: «Tía María, debes luchar. Me prometiste que caminaríamos juntas hasta el final, no puedes dejarme sola». Ella abrió los ojos con esfuerzo, como si mis palabras llegaran a su oído, y sus labios se movieron, pero no pudo articular sonido alguno. Solo una lágrima deslizó por su rostro, esa lágrima me quebró por completo. Me arrodillé junto a su cama, sujetando su mano con fuerza, llorando: «Tía María, por favor, no te vayas. No puedo vivir sin ti. Si te vas, no sé qué será de mí». Max y Jen estaban a mi lado, llorando en silencio también, pero comprendían que, en ese instante, cualquier intento de consuelo no serviría de nada. Esa noche, la condición de la tía María empeoró drásticamente. Los médicos advirtieron sobre el peligro de su fallecimiento inminente. No me alejé de su lado ni un segundo, temiendo que pudiera partir en cualquier momento. Parecía percatarse de mi presencia, ya que con gran esfuerzo abrió los ojos, levantó la mano y, con dificultad, tomó la mía. Su piel estaba fría y frágil, por lo que la apreté con más fuerza. Las lágrimas seguían cayendo sobre su mano. Con esfuerzo, movió los labios y dijo: «Sam está bien». Luego, su mano se deslizó hacia abajo y sus ojos se cerraron lentamente. Quedé inmóvil, un dolor profundo recorriendo mi pecho. Las lágrimas empañaron mi vista mientras le susurraba, con la voz rota: «Tía María, no te vayas, no me dejes». Pero no recibí respuesta. En ese instante, mi corazón se quebró. La tía María se había ido, la última persona que verdaderamente se preocupaba por mí ya no estaba, y mi mundo se hundió en la penumbra. Tras su partida, me sumí en una sensación de desconcierto, sin motivación para hacer nada. Al regresar al hogar, experimenté la sensación de haber perdido una parte esencial de mí. Mi corazón se sentía hueco. Los amigos mayores con los que solía caminar y conversar notaron mi tristeza, pero no sabían cómo aliviarla, así que se limitaban a acompañarme en silencio. Comprendía que, a esta edad, las pérdidas no se pueden superar con facilidad. Cuando algo se pierde, ya no se puede recuperar. Max y Jen, al notar que mi estado de ánimo era muy bajo, solían visitarme con frecuencia, trayendo a los niños pequeños, esperando que su presencia me proporcionara algo de alivio. La risa de los niños podría ayudarme a sentirme mejor, pero siento que mi corazón está cerrado, incapaz de experimentar verdadera felicidad. A veces sonrío, pero solo para calmar a mis hijos, mientras que la soledad pesa cada vez más en mi interior. Un día, Max se sentó a mi lado, me miró confundido y, sin poder contenerse, dijo: «Papá, papá, no estés triste, mamá Dolores tampoco querría verte así». Negué con la cabeza y, soltando un suspiro, respondí: «Max, hay cosas que no se pueden expresar con palabras. Soltar significa dejar ir. Ustedes son jóvenes y no lo comprenden, pero cuando uno envejece y de repente pierde a alguien cercano, es como si el mundo entero se desmoronara». Max se quedó en silencio por un momento, luego me tomó de la mano y, con suavidad, dijo: «Papá, papá, todavía estamos aquí, tus hijos y tus nietos. Siempre estaremos a tu lado». Esas palabras me dieron algo de consuelo, pero la sensación de vacío seguía presente. Asentí con la cabeza. Lo sé, ustedes siempre están pendientes de mí, pero a veces ese vacío en el alma es algo que solo uno mismo puede comprender». Un día, mientras paseaba por el jardín, noté a un anciano que acababa de llegar. Su expresión reflejaba tristeza, una mezcla de soledad y desconcierto, justo como me sentía cuando llegué aquí. Me acerqué y, dándole una palmada en el hombro, le dije: «Señor, ¿es nuevo por aquí? ¿Le gustaría dar un paseo conmigo?». Él me miró, asintió en silencio,
pero no pronunció palabra. Recorríamos juntos el estrecho sendero del jardín, sin hablar, pero sentía que él percibía mi empatía. Las personas mayores suelen enfrentarse a la soledad, aunque aquí al menos nos tenemos unos a otros para compartir este último tramo del camino. Esa noche, mientras estaba en la cama, la imagen de mamá Dolores volvió a mi mente, su voz parecía aún resonar en mis oídos, y su sonrisa, su ternura, se transformaron en los recuerdos más preciados de mi vida. Aunque ya no esté, su amor y su esencia dejaron en mi interior una fortaleza duradera. Con los ojos cerrados, la carga de la soledad parecía menos pesada que antes. Aunque la partida de mamá Dolores dejó un vacío en mí, también me brindó una valiosa lección. Es esencial valorar cada vínculo en nuestra vida, ya sea con la familia o los amigos. Porque todos tienen un significado especial. A la mañana siguiente, estaba en el jardín del asilo, dejando que el cálido sol me envolviera, consciente de que nada en este mundo es eterno. Sin embargo, los sentimientos que alguna vez llenaron nuestro corazón permanecerán siempre, convirtiéndose en una fuente de fortaleza emocional para seguir adelante. Estimados espectadores, Haruki Murakami expresó en una ocasión, siempre creí que el envejecimiento era un proceso gradual. Sin embargo, no es que envejezcamos poco a poco, sucede de forma repentina. En un instante, un día se ha ido. Al mirar atrás, un año entero ha transcurrido y, antes de que te des cuenta, la vida entera ha pasado. No asumas que seguirás siendo joven por siempre, llegará el momento en que notarás que la juventud se ha desvanecido. Los primeros cabellos plateados aparecerán y las líneas sutiles comenzarán a dibujarse en tu rostro a medida que transcurre el tiempo. Todos envejecemos, llegando a un punto en el que evitas mencionar cuántos años tienes. Mientras más años acumulas, más te asusta la rapidez con la que parece pasar el tiempo, especialmente al ver cómo tus padres se vuelven más frágiles y dependen constantemente de tu apoyo. De pronto, te percatas de que has superado los 50, y cuando alguien te llama abuelo o abuela, no sabes cómo reaccionar. Tras ese instante de desconcierto, solo queda asumir que, efectivamente, estás entrando en una nueva etapa de la vida. Hay quienes afirman que en la juventud uno no teme a nada, pero al expresar eso, te das cuenta de que ya no posees la misma seguridad. Incluso esa afirmación parece más un intento de autorreconfortarse, quizás solo tiene sentido en el instante en que la pronuncias. El llanto ha surgido, pero ya se ha desvanecido, y las personas se tornan más calladas. No es que carezcan de palabras, sino que simplemente han perdido el deseo de expresarlas. Cuentas con numerosos compañeros, conocidos y amigos, pero son pocos los que realmente logran comprenderte. En ocasiones, no hay ni una sola persona que verdaderamente preste atención a lo que sientes. Las personas a tu alrededor no logran entenderte, y las palabras de aliento suelen ser solo una cortesía para evitar que te sientas demasiado incómodo. En vez de continuar la conversación, optas por guardar silencio, consciente de que solo tú eres capaz de comprenderte por completo. Hay momentos en los que simplemente no deseas expresar nada. Al llegar la noche, en el silencio, cierras los ojos y te concentras en el ritmo de tu propio corazón. Estás solo, pero no te sientes aislado. A veces, sin importar lo que los demás opinen, ya no te afecta. Sus palabras les pertenecen, ¿por qué habrías de darles importancia? Confía en tu esencia y en tu capacidad de juicio, más que en lo que otros digan. Con el tiempo, las personas llegan a ser más consideradas. En la juventud, no tememos ni al cielo ni a la tierra, porque siempre estamos rebosantes de confianza y energía. Al llegar a la mediana edad, te percatas de que la vida tiene muchas sorpresas que no siguen el camino que imaginabas. Las dificultades suelen superar los momentos favorables, y en ocasiones, es necesario aceptar que el destino tiene la última palabra. Te das cuenta de que, por más que te esfuerces, no podrás controlarlo todo,
pero mientras hayas hecho lo mejor que pudiste, no hay razones para arrepentirte. Comienzas a valorarte, dándote cuenta de tus propias virtudes, pero sin caer en la vanidad, optando por llevar una vida basada en la humildad. Esa humildad es lo que te hace realmente digno de admiración. A lo largo del tiempo, empiezas a notar que ya no eres la misma persona. Te das cuenta de que has experimentado una transformación. Los años transcurren, el espíritu se fortalece, las vivencias se vuelven más profundas, y lo que realmente cambia es el amor. En el pasado, creías que el amor consistía solo en tomar la mano de alguien y no dejarla ir nunca, amar hasta que el cabello se torne canoso. Con el tiempo, te das cuenta de que muchas relaciones son solo efímeras, una convivencia impuesta, y así transcurre la vida, sin un camino definido. El pasado, el presente y el futuro, ¿quién es quién en medio de todo eso? Ya no encuentras las respuestas ni siquiera en los recuerdos más lejanos, todo se vuelve confuso. A medida que avanzas por la vida, te das cuenta de que, mientras más tiempo vives, más entiendes que la existencia está llena de situaciones que antes te resultaban difíciles de aceptar. Ahora, incluso aquello que solía incomodarte ya no tiene tanto impacto en ti. Lo que no te agrada, simplemente lo dejas pasar. Las dificultades en la vida, en ocasiones, son inevitables, nadie tiene la culpa. Existen personas cuyas intenciones no son tan puras como creías, si fuiste demasiado amable con ellos, lo interpretarán como algo habitual, un error de tu parte. A partir de este momento, comienza a ser más consciente de cuidar de ti mismo y, si es necesario, a mantener una actitud más distante con los demás. A lo largo del tiempo, te vas dando cuenta de que la vida está llena de desilusiones. Has puesto todo de tu parte, pero lo que obtienes a cambio no es significativo. A medida que la esperanza crece, también lo hace la decepción. Cuando las desilusiones se repiten, empiezas a no esperar tanto de las cosas. Todo tiene su límite. Reconoce cuando es el momento de seguir adelante y cuando es mejor dar un paso atrás. La desilusión es algo que todos experimentamos, pero la esperanza es el anhelo profundo de todo ser humano. Cuando logras hallar paz en tu interior, las ganancias o pérdidas pierden su importancia. A medida que pasa el tiempo, te das cuenta de que al confiar únicamente en ti mismo, siempre serás capaz de avanzar. Nadie te brindará una confianza tan firme como la que puedes darte a ti mismo. En momentos de soledad, es cuando realmente tienes la oportunidad de crecer. Cada desafío que logras superar se convierte en un logro. La vida es corta, y aunque experimentes dolor en algún momento, eventualmente hallarás la felicidad duradera. Al final, te das cuenta de que no son tantas las personas que genuinamente se preocupan por ti. A pesar de que tienes muchas personas a tu alrededor, muchos amigos, la mayoría de esas relaciones son superficiales. Las que realmente se interesan por ti son escasas. Cuando atraviesas momentos difíciles, comprendes lo solitaria que puede ser la vida. Si nadie te presta atención, es necesario que aprendas a cuidar de ti mismo. Permite que las cosas fluyan de manera natural. Lo que te pertenece llegará por sí mismo, y lo que no, no lo empujes. En vez de quedarte atrapado en el sufrimiento y la queja, opta por vivir con alegría y serenidad. Suelta lo que ya no tiene cabida en tu vida, y valora lo que realmente importa. Y cuando llegue el momento, da un paso hacia adelante sin mirar atrás, dejando atrás las emociones fuertes. La vida de un ser humano no está totalmente predestinada. Si este mensaje te resuena, dale me gusta, compártelo y suscríbete para no perderte los videos más recientes del canal. Asegúrate de activar la campanita para recibir alertas cuando publiquemos nuevos contenidos. Gracias por seguirnos y brindarnos tu apoyo.